Hola, mi nombre es Blanca Carballo y en este video hablaremos sobre herramientas para la programación de proyectos, específicamente lo que es el diagrama de Gantt, y daremos una breve introducción al tema de la administración de proyectos. Vamos a partir de lo que sería un poco de antecedente de el tema específico que a lo mejor nos interesaría, que es el tema del subsistema de producción de las empresas. En este diagrama, que proviene del libro de Domínguez Machuca, vamos a identificar el sistema de producción de una empresa en diferentes niveles, que pudiéramos estar participando en un sistema, en un nivel estratégico de este subsistema de producción, donde con información que viene del entorno, ya sea externo de la empresa o de otros subsistemas, como el subsistema comercial de la empresa, o el subsistema de recursos humanos, o el subsistema financiero, o el subsistema de dirección, todos los subsistemas que están dentro de una organización que sería nuestro sistema mayor, pues generan información que debería de tener el responsable de la producción de una empresa, ¿no? El administrador de las operaciones de una empresa. Y a nivel estratégico, ese gerente, ese administrador, este gestor, necesita la información para poder diseñar el subsistema productivo. Ese sistema productivo es a través del cual va a poder ofrecerle a los clientes sus productos y servicios. Y sería parte de lo que llamamos el plan estratégico de la empresa, donde pues con la información del entorno se define qué es lo que está sucediendo, hacia dónde va el mundo, qué es lo que los clientes esperan, y pues las empresas, entre otras decisiones, deciden qué ofertas le va a hacer a ese cliente, ¿no? A ese comprador. Y ese nivel estratégico, que es donde se definen objetivos a largo plazo, se tiene que ir desglosando. El desglose de ese nivel estratégico a un nivel de mediano plazo, de corto plazo, de muy corto plazo, para que la empresa opere en la producción, en su sistema productivo, en sus procesos de producción, lo que hace todos los días, pues necesita adaptarse, y esa adaptación se va a dar a través del desarrollo de proyectos. La empresa tiene que desarrollar proyectos en todos los subsistemas que la componen, y también específicamente en los procesos de producción. Así que un administrador de operaciones necesita mentalizarse como un administrador de proyectos, que esos proyectos van a ir bajando la misión y la visión de los valores que define el plan estratégico, pues una estrategia, objetivos e indicadores para darnos cuenta de que las decisiones tomadas sí han sido acertadas y han permitido lograr los resultados esperados. Así pues, es importante que pues entendamos lo que es un proyecto. Y un proyecto se puede definir como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Es decir, es el esfuerzo que va a hacer esa persona responsable del área de producción de una empresa, por ejemplo, para poder desarrollar un nuevo producto o un nuevo servicio, o simplemente una mejora en su proceso como resultado único de ese proyecto. Su característica, a diferencia de un proceso, por ejemplo, que es cíclico, un proyecto va a tener un principio y un final claramente definidos. O sea, empieza hoy y va a terminar en 2 meses, o en 5 meses, o en un año. O sea, va a terminar en algún momento del tiempo. Y va a terminar, claro, de manera siendo optimistas, cuando se logran los objetivos del proyecto, o también lo puedo terminar porque los objetivos se da cuenta uno de que no se pueden cumplir, no pueden ser cumplidos por alguna razón, por ejemplo, que no existe ya la necesidad, que el cliente a lo mejor identifique o entendí mal y no quiere lo que quería ofrecerle, o el cliente patrocinador o líder de ese proyecto ya no le interesa hacer el proyecto, o no tiene recursos que meterle al proyecto en términos de dinero o de gente, o simplemente pues, ya no lo desea. Así que el proyecto puede terminar de manera positiva o de manera negativa, pero hay que terminarlo. Y pues todo este trabajo, hay metodologías que deberíamos de conocer como administradores de proyectos, como responsables de un área que pues de manera frecuente va a tener que generar proyectos de mejora. Y este tema de la administración de proyectos, pues
lo manejan diferentes autores, pero sobre todo un instituto que es el Project Management Institute, PMI por sus siglas en inglés, que es una institución anglosajona que pues se encarga de alguna manera de recopilar todas las buenas prácticas que se han aprendido a través de los años por las personas que administran proyectos, y han sacado un libro que ya, en este caso, por ejemplo, esta portada pertenece a la 6ª edición. El libro se llama PMBOK Guide o Project Management Book of Knowledge, que es el libro de conocimiento respecto a la administración de proyectos, que recolecta o recopila esas herramientas, esas buenas prácticas para la gestión de los proyectos. Y dice que todo proyecto se gestiona al realizar los siguientes grupos de procesos. Estos 5 procesos, que llama el grupo de proceso de inicio, incluye el libro, esas herramientas o buenas prácticas para definir y autorizar el proyecto. En la planificación es donde se refinan los objetivos y se definen las líneas de acción de ese proyecto, y en este libro pues hay capítulos donde se explica cómo hacerlo. En los grupos de procesos de ejecución es donde se gestionan los cambios en términos, por ejemplo, de duración, que a lo mejor va a durar más o va a durar menos el proyecto, o la disponibilidad de recursos, que a lo mejor al inicio lo había pensado de que iba a involucrar a ciertas personas y que al final no puedo, o riesgos que van a poner de alguna manera en mi proyecto no pueda cumplirse de acuerdo a lo que había planeado. También se incluyen una serie de capítulos para el monitoreo, donde pues nos indica cómo rastrear, cómo analizar o dirigir el progreso del proyecto, es decir, cómo monitorear que las cosas estén sucediendo como deben de suceder. Y también el cierre, donde se establece en el libro qué debe de hacer el administrador de proyecto para verificar que los contratos estén cerrados cuando se decida terminar con el proyecto. Todas estas buenas prácticas, estas herramientas que están en el libro, si una persona se las aprende, puede presentar un examen y obtener un certificado que es válido por 5 años, que pues de alguna manera tiene valor curricular en la expertise de pues un administrador de proyectos. Lo que interesa para pues esta temática que estamos abordando en el video es ubicarnos que sí, el proyecto puede tener inicio, puede tener unas selectividades de planeación, de ejecución y control, que pueden ser muchas, y aquí puedo quedarme mucho tiempo ejecutando este círculo, hasta que pues la evaluación me permite identificar que ya es momento de hacer el cierre en esta iteración. Lo que quiero identificar ahorita, por lo pronto en este video, es los momentos de planeación, es decir, qué tengo que hacer o qué puedo hacer como responsable de un proyecto o como participante dentro de los proyectos que voy a estar. ¿Qué herramientas pudiera utilizar para poder planear? Y la planeación de un proyecto la vamos a ver siempre en términos de este triángulo, ¿no? La calidad, el tiempo y el costo. 3 parámetros críticos a considerar para planificar cualquier proyecto. ¿Sí? Tengo primero la calidad, que tiene que ver con las especificaciones de lo que el cliente me pidió. Si estamos hablando de un proyecto que me genere un producto, pues que el producto final pues obtenga esas características esperadas. El otro parámetro es el costo. Todo proyecto define un presupuesto y normalmente nos van a dar un presupuesto de X cantidad de unidades monetarias, y con eso pues tendrían que hacerse las especificaciones del proyecto. Y sobre todo del tiempo. El tiempo también nos dice en este proyecto pues debe de durar, no sé, 1 año, por ejemplo, y para ello el administrador de proyecto tiene que hacer un programa, que es a lo que se enfoca este video. No vamos a hablar ni de calidad ni de costo, pero sí del tiempo y de las herramientas que nos pueden ayudar a hacer esta programación de actividades. La programación de un proyecto entonces nos va a permitir establecer cuánto va a durar nuestro proyecto, cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses o años nos va a durar nuestro proyecto, cuáles van a ser las fechas de inicio y la fecha final de cada una de las actividades que se ejecutan en ese proyecto, que pueden ser muchas, y qué consecuencias voy a tener si retraso una de esas actividades. Si yo ya establezco la duración de un proyecto mínima,
¿sí? Por ejemplo, de 25 semanas mínima, tengo que identificar en cada una de las actividades qué pasa si se me retrasa X actividad. ¿Me va a retrasar la duración de esas 25 semanas o no? ¿Sí? Eso es lo que esperaríamos identificar al programar un proyecto. Y para programar ese proyecto existen varios métodos. El método a lo mejor más común es la gráfica de Gantt, que normalmente se le denomina como cronograma. El otro método, que es un poquito ya más formal, es el CPM, y un tercero se le llama PERT. En este caso el video nada más trata de la gráfica de Gantt comúnmente conocida. Algunos conceptos que debemos de conocer para aplicar estos métodos, primero que nada, es la duración del proyecto, que implica un número de unidades de tiempo, ya sean horas, días, semanas o meses, necesarios para llevar a cabo el proyecto completo. El camino o ruta del proyecto se refiere a la secuencia de tareas vinculadas entre sí por relaciones de dependencia. Si una actividad depende de otra, ¿sí? Y esa dependencia forma un camino o una ruta. Y dentro de ese camino o esa ruta, que pueden ser varias, vamos a decir, vertientes de la ruta, puedo tener diferentes caminos que me lleven al final, me voy a encontrar con un camino que va a resultar crítico. Ese camino es la secuencia de tareas en el que todas las actividades, esas tareas, tienen un margen total o igual a 0. Es decir, es donde no puedo tener ningún retraso, porque si retraso esa actividad me puede retrasar la duración del proyecto total. Esa sería mi ruta crítica. Y el otro concepto es la holgura, que es el margen de retraso del que dispone una tarea, es decir, lo que puede retrasarse su inicio o finalización sin que me afecte los inicios mínimos de tareas sucesoras. Es decir, la holgura es el colchón de la actividad que tengo que desarrollar. ¿Tengo colchón o no tengo colchón? ¿A qué se refiere el colchón? Es qué tanto me puedo retrasar su inicio o retrasar su término sin que me afecte la duración del proyecto total. ¿Sí? Entonces, primero se identifica la duración del proyecto y luego vamos a ver cuál es la ruta crítica donde no tengo colchones. La ruta crítica me la va a dar donde las holguras sean 0. Para que aclaremos estos conceptos, vamos a ver el método o la herramienta de este video, que es la gráfica de Gantt, que es una representación gráfica sobre dos ejes. En el eje de las Y van a estar las tareas del proyecto, como en este ejemplo, ¿sí? Actividad a la actividad B son las tareas de nuestro proyecto, y lo gráfico contra el tiempo que está en el eje de las X. Y en este caso el tiempo está dado en unidades mensuales, desde junio hasta noviembre. Cada actividad se representa con las barras, ¿sí? Que están aquí en la imagen, lo que significa que la gráfica de Gantt es una gráfica de barras, y se llama Gantt por vamos a decir, la persona que lo propone, que es Gantt. Y esas barras, ¿sí? Están posicionadas en un momento o en un punto que nos indica el inicio o fin de la tarea correspondiente. Por ejemplo, aquí la A la coloco al inicio de la línea, que es el origen, porque empieza, en el momento en que empieza el proyecto, va a empezar la A y también va a empezar la B. Y la C, por ejemplo, la coloco pues más adelantito en la segunda unidad, porque aquí estoy indicando que hay una precedencia con A. Yo necesito terminar A para poder empezar C, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de la D, no la coloco al término de ninguna actividad, es decir, aquí hay una holgura, la puedo empezar antes o la puedo empezar después, mientras no sobrepase el mayor tiempo, que es hasta noviembre, pues no hay problema de dónde coloque esta D. Las barras que aquí están en color rojo, ¿sí? Corresponden a las tareas de esa ruta crítica o camino crítico. Se rellenan de rojo para identificarlas en el camino, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo no puedo retrasar o empezar, por ejemplo, en vez de junio, empezar en julio A, porque eso implicaría que el proyecto no va a terminar en noviembre, sino terminaría en diciembre, ¿sí? Así que tengo que cuidar bien que A empiece en tiempo y termine en tiempo, así como C termine en tiempo y acabe en tiempo, porque si no, mi proyecto puede atrasarse más de lo esperado.
Pero, por ejemplo, si pudiera empezar después B, ¿sí? O que tarde más, esto que he definido aquí como 3 unidades de tiempo, 3 meses, porque no va a pasar nada en el proyecto, ¿sí? No me va a retrasar mi proyecto. ¿Cómo se construye un Gantt? Así de manera manual, pues puedo dibujar los ejes primero que nada, horizontal y vertical, colocar las unidades de tiempo, escribir los nombres de las tareas y luego dibujar las barras. Primero voy a ubicar las barras que pues empiezan en el origen, ¿sí? Que en este caso es A y B, y luego colocar las que están conectadas o que tienen precedentes, que en este caso C tiene el precedente del A, ¿sí? El D, pues ya habíamos visto de que no tiene ningún precedente, lo puedo colocar en diferentes posiciones. Y ya que dibujo las barras correspondientes, voy a repetir esto hasta que tenga todas mis actividades. Y así de sencillo se construiría nuestro Gantt. Esto lo podemos ver en un ejercicio. El ejercicio, pues, siempre debe de tener o de partir de la lista de actividades, que en este caso es de la A a la H, y con la lista de predecesores inmediatos. En este caso, por ejemplo, la A no tiene ningún predecesor, es la primera actividad, pero la B tiene que esperar a que la A termine, ¿sí? La B tiene que esperar a que la A termine. Y, por ejemplo, la H tiene que esperar que terminen 2 actividades, tanto la E como la F. También necesitamos el tiempo que alguien tiene que definir dentro de nuestro proyecto. Una persona experta tiene que decir, estas actividades, de acuerdo a mi experiencia previa, dura tantas unidades de tiempo, que en este caso son 10. Y el hacer este diagrama de Gantt nos debe de permitir responder a 2 preguntas. Primero, ¿cuál es el tiempo de la duración total de nuestro proyecto? Y cuáles son las actividades dentro de esa ruta crítica que no puedo retrasar. ¿Cómo haría este ejercicio? Pues primero que nada, ya habíamos comentado, es hacer el gráfico poniendo los tiempos de las unidades en días en el eje de las X y luego las actividades acá en el eje de las Y. ¿Sí? Empezaría con la primera actividad colocándola en el origen porque pues no tiene ningún precedente. Luego la siguiente, veo que tiene precedente de A, la coloco pues terminando A, empieza B. La C, ¿sí? También empieza cuando acaba A. La E empieza cuando termina la B. La E, también empieza cuando termina la B. La F tendría que empezar cuando termina la C. La G empezaría cuando termina la D. Y la H tengo que cuidar que empiece después de que acabe tanto la E, que aquí acaba en el 12, como la F, y como la F acaba en el 13, pues empezaríamos en este caso aquí la H. Y ya lo tenemos graficado, ¿sí? En nuestro diagrama de Gantt está establecido. Lo que sigue entonces es definir la ruta crítica, que en este caso está coloreada en rojo, la primera que podemos encontrar, ¿sí? Que nos dice que no puedo retrasar A porque esto está conectado con B, porque B está conectado con D y D está conectada con H, y H pues es la que no puedo alargar más, porque si alargo H voy a alargar las 22 días que dura mi proyecto. En este caso la primera pregunta se responde con 22 días, la duración de mi proyecto, y la ruta crítica que identifico es A, B, D y H. Pero también si vemos aquí y hacemos el análisis, veo también que si yo tengo conectado el A con el C, y el C está conectado con el F, y el F está conectado con el H, puedo tener una segunda ruta crítica, ¿sí? Que tampoco debo de descuidar, ¿sí? En este caso A, C, F y H también es una ruta crítica. ¿Cómo puedo elaborar esto? Pues obviamente que no sea tan manual haciendo las figuritas aquí, pues utilizando programas especializados. Por ejemplo, el Project es el software por excelencia dentro de la paquetería de Office para manejar proyectos, que obviamente necesitamos una licencia para utilizarlo. O tenemos otros que pues están dentro de las aplicaciones, por ejemplo, del Google Drive,
ya incluye una aplicación que nos permite hacer estos diagramas. Claro que también ocupa una licencia, aunque nos da una prueba de 30 días para conocerlo. También están otras aplicaciones como Asana y otro software que es un poco más académico, como el POM for Windows, que también nos pudiera permitir hacer este tipo de diagramas. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Gantt, si queremos conocer un poco esta herramienta para ver si nos atrae y a lo mejor conseguir esa licencia, lo tendría que buscar desde el botón de nuevo que está en la página del Drive, ¿sí? Dándole clic a más, abre esta ventana con todos los documentos que puedo hacer en Google Drive. Aquí debería de estar el software que estamos buscando, el Gantt, que como ven no hay ninguno, así que necesito conectar estas aplicaciones especializadas. Si le doy clic en este Connect More Apps, me va a aparecer esta ventanita donde con la lupita aquí le escribo Gantt Project Management para que encuentre la aplicación, la agrego con este botón y al hacer esto ya aparecería otra vez al darle nuevo, más, aparecerá acá como una opción el Gantt for Google Drive. Y ya cuando le doy clic va a elaborar una plantilla, que aquí ya está el ejercicio elaborado. Va a tener la columna de nombre, donde yo tengo que escribir de manera manual en el teclado el nombre de las actividades. Tengo que escribir también las cantidades de las unidades de tiempo, que en este caso son días. Y puedo poner aquí en el ejemplo pues una fecha de inicio donde voy a empezar. En este caso le puse 29 de enero del 2020 para identificar un punto de inicio, y de manera automática el software me va a colocar, cuando ya puse 3 días, me va a colocar la fecha final, ¿sí? También aquí al colocar las predecedoras, la gráfica se va a ir elaborando de manera automática, colocando las flechitas que les corresponde en cada una de estas actividades. En este caso aquí las predecedoras se colocan en números, no en letras, ¿sí? Porque cada una de las actividades está numerada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el B tiene el precedente de la actividad 1, que la actividad 1 es A, ¿sí? Y aquí lo puedo, cuando tengo 2, ponerle una coma y poner las 2 predecedoras, y ya con eso ubicaría pues a mi actividad donde corresponde. ¿Qué faltaría? Pues identificar la ruta crítica. Esas rutas críticas que ya identificamos lo puedo escribir, que tendría que escribirlo, ¿no? Para dar respuesta a las preguntas de manera con guiones o sin guiones, ¿sí? Y las 2 rutas en este caso pues serían correctas, ¿no? Aquí en este diagrama se le cambiaron nada más los colores para identificar pues esas que llamamos rutas críticas. Y ya con eso pues sería todo para este ejercicio. Lo podemos practicar con la asignación que está establecida tanto en el Gantt, o pudiéramos utilizar por ejemplo el Excel, que sí es un software que todos tenemos en nuestra paquetería. Nada más tendríamos que trabajar una plantilla como lo que está aquí, ¿sí? Donde ponemos las actividades, los precedentes y la duración, y de manera manual pudiéramos ir identificando pues nuestro Gantt, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, el A dura 3 unidades de tiempo, ¿sí? Tendría que seleccionar, por ejemplo, vamos a ponerle aquí de color amarillito, los 3 tiempos, y luego aparece B, que tengo que empezar después de la A y tiene la duración de 4, coloreo 4. En el caso de C, aparece también después de la A, y en este caso tiene una duración de 6. D tiene que aparecer después de la B, ¿sí? Y tiene una duración de 6. Luego aparece la E, que también, ¿sí? Viene después de la B, ¿sí? Y dura en este caso 4. Aparece después F. F tiene que empezar después de la C y dura 4. G empieza después de la E, que sería acá, ¿sí? Y
tiene una duración de 6, por decirlo en este ejemplo. Y en el caso de la H, ¿sí? Tiene que empezar después de la E termina aquí, pero también tiene la F y la F está en este caso, ubicado. Y pues ya aquí ya tengo el Gantt ubicado, pues cada una de las actividades, su duración está establecido, empieza en el 0, termina en el 21. Y pues así lo pudiéramos trabajar, nada más es cuestión de cambiar los colores para tener nuestra ruta crítica ya establecida. Y con eso